Hola a todos, en este video vamos a hablar de qué es el estado del arte de una investigación, cómo se hace, cómo se escribe y algunos consejos para ese proceso. El estado del arte también es llamado estado de la cuestión y antecedentes. También lo escuché como estado del conocimiento, pero estas son las formas más frecuentes. Así que si escucha esos términos, también se puede referir al estado del arte. Vamos a ver algunos conceptos. El primero dice, el estado del arte es un trabajo que consiste en una presentación completa, sistemática, objetiva e imparcial y a la vez suficientemente abreviada y clara de todos los principales resultados existentes en las investigaciones acerca de un problema o tema en cualquier rama del conocimiento. Tiene como finalidad señalar las vías de búsqueda que han sido abiertas hasta el presente y para el futuro para la investigación. Es decir, que cuando hacemos el estado del arte vamos a estar haciendo un escrito donde describimos aquellas investigaciones previas vinculadas con nuestro tema o problema de investigación. Vamos a ver más definiciones. Veamos la definición número 2. Dice, el diseño de un proyecto de investigación supone conocimientos previos sobre el estado de la cuestión. Por eso, la adecuada información sobre los avances del quehacer científico con respecto al análisis e interpretación de un fenómeno o proceso, acá estamos hablando de nuestro tema o problema de investigación, es la base del cuestionamiento y planificación del respectivo proceso investigativo. A lo que va es que es fundamental para poder construir nuestro propio proyecto de investigación saber qué es lo que se ha estudiado previamente, qué es lo que otros investigadores han analizado previamente sobre nuestro tema. Dice, a esta búsqueda de lo que otros han producido como conocimiento sobre mi objeto de trabajo o tema problema y al informe escrito que consuma esta indagación, los consideramos el estado de la cuestión. Esto quiere decir que para hacer el estado del arte tenemos que hacer esa búsqueda exhaustiva sobre los trabajos previos al nuestro, referidos al mismo tema, y hacer un reporte, un informe escrito donde se dé cuenta de esa búsqueda y algunas cuestiones del análisis que hacemos de esos trabajos que ahora vamos a ver más detalladamente. Primero vamos a pensar cuál es la pregunta central a la hora de hacer el estado del arte. Esa pregunta es, ¿de qué manera en investigaciones previas se ha estudiado mi tema problema? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Y cómo han hecho ese estudio? Esas son las preguntas que orientan a grandes rasgos el trabajo que estamos haciendo en el estado del arte. Entonces, vamos a ver un poco más detallado en qué consiste hacer el estado del arte. Primero tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de investigaciones previas vinculadas a nuestro objeto de estudio. Hay que realizar un recorte temporal y geográfico para poder hacer esta búsqueda. Esto quiere decir que no vamos a tomar necesariamente todos los trabajos de investigación previos al nuestro que se han hecho en todas partes y en todas las épocas, sino que vamos a poner una delimitación que depende mucho de lo que estemos estudiando. Pero supongamos que podemos hacer un recorte temporal de 10, 15, 20 años hasta el presente y que podemos hacer una delimitación geográfica limitada a los países hispanohablantes, España y países de América Latina. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos el estado del arte y una de las cuestiones que indagamos es muy particular de cada país, por ejemplo, que se vincula a alguna cuestión legal. Entonces es probable que los trabajos de otros países no nos sean tan útiles.
Eso hay que analizarlo, depende del tema que estamos trabajando y los resultados que encontramos en la búsqueda. Bien, se analiza los trabajos de manera crítica para comprender cuál fue su propósito, su perspectiva teórica, una perspectiva teórica general o algunas principales, sus estrategias metodológicas y a qué conclusiones llegaron, es decir, la conclusión general o unas conclusiones principales. Cuando decimos que se analiza de manera crítica, no significa que hagamos una, una crítica negativa de ese trabajo, sino que lo que estamos haciendo es tener una mirada analítica de cómo se construyó. Entonces, pasamos a redactar el estado del arte exponiendo en forma resumida, lo más concisa posible, un análisis de cada trabajo. Ya que de cada trabajo que encontremos vamos a hacer un resumen breve, lo más pequeño posible, para dar cuenta de las claves de ese trabajo. Esta exposición que hacemos de cada estudio tiene que dar cuenta de qué se estudió, a través de qué estrategias metodológicas, la perspectiva o perspectivas teóricas relevantes, si son relevantes, porque si hay muchas perspectivas y no hay una predominante o unas predominantes, no es necesario. Y las conclusiones principales. Hacer el estado del arte nos va a permitir saber si nuestro tema está poco estudiado o si, por el contrario, ya hay muchos trabajos que hablan de eso y a partir de ahí tomamos una decisión sobre si vamos a seguir con el mismo estudio o le vamos a hacer cambios al planteo. Después, nos permite conocer qué aspectos se estudiaron en nuestro tema, de qué manera, dónde se realizaron esos estudios, o sea, en qué país o en qué zonas y hace cuánto tiempo. Podemos encontrar, por ejemplo, que haya épocas en las que se estudió más que en otras. Podemos evaluar las principales tendencias de investigación relativas a nuestro tema. Podemos comprender de qué manera nuestro propio trabajo se articula con el conocimiento ya existente relativo a nuestro objeto de estudio. Es decir, cuál es el aporte de nuestro estudio a ese campo de conocimiento. ¿De qué manera nuestro trabajo contribuye a ese área del saber? Y considerar nuevas líneas de investigación, perspectivas teóricas o estrategias metodológicas para realizar nuestro estudio. Este análisis es realmente importante porque yo no hago el estado del arte simplemente para decir, bueno, existen estas investigaciones previas a la mía y se trataron de esto. No, también hay un análisis que uno tiene que hacer en base a esas investigaciones previas para entender de qué manera el trabajo propio se inserta en ese campo de conocimiento. Si lo que estamos haciendo es novedoso o no, de qué manera poder tomar ideas de otros trabajos que nos puedan servir para nuestro propio desarrollo. Entonces, este análisis es lo que es realmente fundamental de nuestro trabajo, no la mera escritura de esas antecedentes o investigaciones previas. ¿Cómo empezamos a construir el estado del arte? Primero, detectamos qué temas se aproximan al nuestro o están contenidos en él. Esto es importante porque un tema puede tener como muchas aristas. Los fenómenos sociales son complejos. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son esas aristas de mi tema para poder ver qué búsquedas puedo realizar que sean próximas a mi propio objeto de estudio. Para eso, después tengo un ejemplo que vamos a analizar. Luego podemos identificar las palabras clave o descriptores para la búsqueda. O sea, los términos que vamos a utilizar en los buscadores para poder identificar trabajos que se asimilen al nuestro. Luego realizamos la búsqueda y selección de las investigaciones que consideremos más pertinentes, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Una vez seleccionadas, realizamos una lectura crítica de esos trabajos y vamos a buscar cuál es el hilo relacional.
O sea, entre estas investigaciones vamos a buscar cuál es la conexión para organizarlos, cómo los podemos articular en la exposición escrita que hagamos. Esas asociaciones de ese hilo relacional tienen que tener algún sentido, alguna lógica, alguna coherencia interna para la exposición. El mapa mental que les muestro acá es para pensar esas aristas que les mencionaba de nuestro tema. Supongamos que yo tengo como tema central la deserción escolar. Bueno, ¿qué cosas se vinculan con la deserción escolar? Ahí podemos encontrar como temas de investigación y también palabras clave diferentes. Por ejemplo, acá de deserción escolar podemos ver arriba en color rosa, tenemos fracaso escolar, abandono, repitencia y ausentismo. Son palabras clave que podrían llevarnos a estudios vinculados con el nuestro. A la derecha, en amarillo, tenemos otros descriptores, pueden ser el índice de deserción escolar, las dificultades económicas y la deserción escolar, y motivos de deserción escolar. O sea que podemos poner eso en los buscadores para ver si salen investigaciones que nos sirvan. Abajo puse otros descriptores como permanencia en la escuela, reinserción educativa, políticas de terminalidad educativa. Y a la izquierda agregué motivación en la escuela y desvinculación de la escuela. Todas estas cuestiones son factores que se me o temas que pensé que podrían estar vinculados con la deserción escolar y me hice este mapa mental para poder organizar también mi búsqueda. Es una forma de visualizar esas aristas que puede tener nuestro tema y poder también ir cambiando la estrategia de búsqueda. También nos puede facilitar la organización del hilo argumental de la exposición. Ahora vamos a ver cómo es la redacción del estado del arte y esto está dividido en tres partes. La primera es lo que se dedica a la introducción. En la introducción vamos a escribir qué temas buscamos, así como estaba en el mapa mental, vieron que había como algunos temas vinculados al mío, entonces podemos exponer. Para este estado del arte se realizó la búsqueda de investigaciones vinculadas con la deserción escolar, el fracaso escolar, la desmotivación en la escuela, etc. También vamos a decir a través de qué medios conseguimos esta bibliografía, estos trabajos, si hicimos consulta de expertos, si consultamos en bibliotecas, en los repositorios y revistas académicas, etc. ¿Qué tipos de trabajos se seleccionaron? Por ejemplo, tesis de grado, de posgrados, artículos de revistas, ponencias, o sea, qué tipo de trabajos hemos incorporado en nuestro estudio. Por lo general van a ser estos que menciono acá, porque los libros suelen ser más vinculados a las teorías y a los conceptos, y no es lo que nos interesa plasmar en el estado del arte. La segunda parte es la exposición de esas investigaciones previas. Entonces, vamos a exponer sintéticamente los aspectos relevantes de cada trabajo. ¿Qué estudió? ¿A través de qué estrategias metodológicas? ¿A qué conclusiones llegó? Y acá va de nuevo la cuestión del orden en el cual ponemos. No vamos a poner las investigaciones en cualquier orden, o sea, como las vamos leyendo, sino que tenemos que encontrar un hilo argumental, vincular aquellas que se parecen e ir explicando. Bueno, acá están las investigaciones que tratan sobre esto. Luego pasamos a estas investigaciones que trabajan este tema. Entonces, el orden expositivo es una consideración muy relevante, en tanto se organiza de manera tal que se vaya hilvanando un proceso lógico y estructurado que dé sentido a la exposición. Y la tercera parte de la redacción del estado del arte son las conclusiones. Ahí vamos a dar cuenta del análisis que realizamos, es decir, cómo está estudiado nuestro tema en dichas investigaciones, qué perspectivas y estrategias prevalecen. Y con estas consideraciones
describir cuál es el aporte de nuestro trabajo a ese campo de conocimiento. De estas tres partes, la más larga obviamente va a ser la segunda, donde exponemos los trabajos previos. La introducción y las conclusiones no van a llevar más de 2-3 párrafos. Algunas preguntas frecuentes cuando hablamos del estado del arte son, la primera, ¿cuántos trabajos tengo que incluir? No hay un número para esto porque en realidad depende del tema que estemos estudiando. Hay temas donde hay muchas investigaciones previas, hay temas donde hay pocas. Entonces la búsqueda tiene que ser exhaustiva. Obviamente no hace falta que busquen trabajos en otros idiomas, a menos que el recorte geográfico que ustedes hagan incluya países donde se habla otro idioma, pero en general no es necesario. Lo que sí es necesario es tratar de hacer la búsqueda lo más exhaustiva posible. Y por eso no podemos hablar de un número de base y un número límite de investigaciones. ¿Cuántas páginas lleva el estado del arte? Lo mismo, no hay un número para decir, bueno, el estado del arte te va a llevar 5 páginas. Porque capaz que hay 5 investigaciones relacionadas con nuestro tema, o capaz que hay 15 o 20. Entonces no es una cuestión del número de páginas. Cuando son muy pocas investigaciones, a veces, depende de dónde se esté haciendo, se pueden poner en la introducción. Esto quiere decir que, como son poquitas y lleva poco espacio, se agrega como un segmento más, un componente más de la introducción del trabajo. ¿En qué parte de nuestra investigación va? Bueno, como les decía, por lo general es un segmento, un apartado que está después de la introducción. En caso de que en donde ustedes están haciendo el estado del arte se los indique, si hay pocas investigaciones, podrían colocarlas en la introducción de su trabajo. ¿Qué tipos de textos se citan? Bueno, tienen que ser investigaciones. Acá hay que hacer una diferencia importante con los estudios que son teóricos o conceptuales. Entonces, no suelen ser libros lo que citamos, a menos que el libro sea un reporte de una investigación, como por ejemplo la discriminación educativa de Braslavsky, que es un libro, pero que es un libro donde ella describe una investigación. Entonces, yo tengo que hacer esa distinción. Si realmente es una investigación, lo que tenemos que ver es si los autores hicieron un estudio con experimentos, trabajo de campo, observaciones, análisis documental, o lo que están haciendo en realidad es una descripción de teorías o una articulación de teorías y de conceptos. Son cosas diferentes. Generalmente las investigaciones las vamos a encontrar en principalmente artículos de revistas académicas. Después, tesis de grado, de posgrado, ponencias presentadas en congresos, simposios, jornadas académicas. Esos son los tipos de producciones de texto donde frecuentemente lo que se pone son investigaciones. ¿Qué extensión tiene la descripción de cada trabajo seleccionado? Como decíamos antes, tiene que ser conciso, sintético, lo más sintético posible. Entonces la extensión, lo ideal es que no supere la media carilla. O sea que dentro de una carilla mínimo tendrían que entrar 2 investigaciones. ¿Puedo colocar citas textuales en el estado del arte? No, no pongan citas textuales, porque lo que vamos a hacer en el estado del arte es parafrasear muy brevemente de qué trata ese trabajo, cómo se llevó adelante y a qué conclusiones llegó. Una conclusión general o unas principales, pero no nos tiene que llevar mucho. ¿Qué debemos precisar de las estrategias metodológicas? Bueno, ahí depende de la información que provea el estudio, pero en general lo que ponemos es cuál fue la unidad de análisis, cuál fue la muestra, cómo seleccionaron la muestra, cuántos participantes hubo, cuestiones que nos permiten identificar las estrategias metodológicas que implementaron para llevar adelante el estudio. Para profundizar más sobre estrategias metodológicas, hay un video subido a este mismo canal de YouTube donde yo explico el encuadre metodológico. Es algo que vamos a ver después, pero si alguien ya lo quiere revisar para profundizar más sobre este tema, lo tiene disponible.
Y vamos a ver algunos errores comunes al hacer el estado del arte. El primero, poner conceptos o teorías. Como hablábamos antes, eso no es lo que vamos a volcar en nuestro estado del arte. Hacerlo demasiado extenso, no ser conciso, no es un problema, la falta de síntesis. Hablar demasiado de un trabajo, porque en realidad no es el objetivo, es solamente dar cuenta de que ya vimos ese trabajo y de que lo tuvimos en cuenta en nuestro análisis. Pero si alguno de los lectores de nuestro estudio quiere profundizar en ese trabajo, lo puede buscar y lo puede leer. Nosotros no lo tenemos que describir tan extensamente. No colocar la cita del texto que estamos escribiendo. Eso también es un error común. Yo tengo que decir quiénes son los autores, en qué año se publicó, o sea, los datos básicos de una cita dentro de mi texto. Exponer solo de qué trata la investigación o solo las conclusiones. A veces he visto en el estado del arte que ponían, bueno, un estudio que se llamó así y que llegó a la conclusión de tal cosa. Pero en realidad hay que explicar de qué se trata ese estudio y hay que explicar un poco de cómo se hizo, de las estrategias metodológicas. Y olvidar escribir la introducción o las conclusiones de nuestro estado del arte. O sea, no las conclusiones y la introducción de cada trabajo, sino de nuestro propio estado del arte. Solamente describen los trabajos, las investigaciones previas y se olvidan de poner el análisis, la exposición de la introducción y el análisis de las conclusiones que vimos anteriormente. Para terminar este video, les quiero comentar que en algunas universidades lo que piden que se escriba en el estado del arte puede ser un poco diferente porque no hay un consenso universal sobre cómo hacerlo. En líneas generales es la forma en la que les presento acá, pero pueden encontrar algunas variaciones de universidad a universidad. Entonces, presten atención a las indicaciones del tutor en este aspecto. Con eso termina el video, espero que les haya servido y les mando un saludo a todos.